Mis hermanos, Dios les bendiga. Somos Desafío Moria y hoy es viernes. Y los viernes damos respuesta a las inquietudes que ustedes nos escriben a través de la cajita de mensajes. Además que los viernes estamos felices, estamos agradecidos con Dios porque ya estamos terminando una semana de labores Así y Dios es, nos permite empezar a a prepararnos. prepararnos tanto física como en nuestra casa, como todo lo que necesitamos para poder recibir el día agradable, santo y bendecido por Dios. Así es. Así que esta es la víspera del sábado y estamos muy contentos por eso. También, mis hermanos, queríamos hacerles un anuncio. Habíamos hecho un previo, pero esta vez íbamos con toda seguridad. El próximo lunes 19 de septiembre. Así no es. Próximo lunes 19 de septiembre a las 7 de la noche, hora Colombia, estaremos haciendo un en vivo para que juntos clamemos al Señor por nuestras necesidades, por nuestros temores, por nuestros dolores. Vamos a dedicar un espacio para la oración y para compartir juntos ese día. Así que por favor haga planes para que el lunes pueda estar con nosotros en ese en vivo. Son muchos los pedidos de oración que nos dejan en sus comentarios. Son muchas las necesidades que tenemos, las tristezas, las angustias, los temores, los deseos, los proyectos, los anhelos. Por todo ello vamos a estar orando el próximo lunes en la noche y queremos que ustedes se conecten con nosotros a la misma hora para que puedan escribir, para que puedan hacer sus solicitudes, para que podamos leerlas aquí y como una familia, como esa familia que somos hijos de Dios, Así es. convencidos y seguros que Él es el único que puede hacer realidad nuestros sueños, el único que puede ayudarnos a resolver nuestros problemas, pues vamos a acercarnos a Él y juntos vamos a orar, seguros de que Él nos escucha. Amén, así es, así es. Así que mis hermanos, sin más preámbulo, vamos a elevar una plegaria al cielo y vamos a dar respuestas a nuestras inquietudes de hoy. Así que cerremos los ojos y oremos. Maravilloso Señor, te damos gracias porque nos regalas la oportunidad de tenerte con nosotros. Amén. Gracias por tu palabra porque es viva y eficaz en nuestra mente, también en nuestro corazón. Y te pedimos que por favor cada día nos uses y nos instruyas, Señor, para tu sagrado ministerio. Te entregamos, Señor, nuestra vida en tus manos y te suplicamos la presencia de tu Espíritu con nosotros. En el nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén. 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 Muy bien. Para hoy tenemos dos preguntas, ¿no? Dos preguntas, dos Dos interesantes preguntas. preguntas y vamos a ir con la primera de ellas. Con esta pregunta y con esta respuesta. Si una persona está viviendo en pecado, ¿a esa persona se le pueden dar cargos en la iglesia? Si una persona está viviendo en pecado, no está viviendo de acuerdo a como lo instruye, lo dice la Biblia, ¿esa persona debería ser un líder? ¿Debería Ok, esa es la pregunta, tomar ¿no? acción dentro de la iglesia? Bueno, la verdad es que esta pregunta también es muy amplia. ¿A qué me refiero? Porque cuando nos preguntan si ha cometido pecado, puede ser líder en la iglesia, pues resulta que Todos hemos pecado. pues todos. La verdad es que en el ámbito cristiano nosotros tenemos como la concepción de que aquella persona que participa, aquella persona que predica, aquella persona que es líder, aquella persona que la vemos allá en la plataforma, entonces es digna, tan digna que no piensa mal, que no miente, que, mejor dicho, que no peca. Para poder estar allá, muchos creen que hay que ser santos totalmente. Y pues estamos equivocados porque la escritura dice de la siguiente manera. Es un texto bastante conocido. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y definitivamente cuando decimos, ay, alguien que cometió pecado puede ser líder, pero es que todos pecamos y lo hacemos todo el tiempo. Sí. Es el que diga que no ha cometido un pecado en El el tal es día. mentiroso, dice la escritura. Sí, y puede ser que no estamos hablando de pecados como matar, como robar, pero todos los días nos equivocamos, podemos tomar el nombre de Dios en vano, Sí, ¿sí? correcto. Podemos decir alguna mentira
mentira que ni siquiera creemos que es mentira. Le podemos Que la decir, justificamos porque decimos que es piadosa. sí, llega nuestro hijo, nos dice, mamá, por favor, yo quiero que juegues con... Mi amor, estoy ocupado. Y de repente no estoy ocupado, pero no quiero. Y ya dije algo que no debía decir. Correcto. Es así tan es. sencillo y tan simple, pero sí hay algo más profundo acá. Sí. ¿Y a qué nos vamos a referir en este momento? Ya en un video anterior habíamos hablado de aquellos pecados que son públicos y los aquellos ocultos. que no lo son, ¿no? Aquellos que no lo son. Aquellos que solo los conozco yo. Así es. Así que una persona que quiere ser líder y que la iglesia pues analiza sus dones, sus cualidades, sus talentos y bueno, toma la propuesta para ser nombrado como líder, es una persona que debe dar buen testimonio, ¿no? No que no tenga pecado, porque todos cometemos pecados. Aquí lo más importante es que, pues de acuerdo a las normas cristianas que tiene cada congregación, porque pues muchas congregaciones religiosas tienen reglas distintas, ¿no? Normas distintas. Así que mientras cumpla con esas normas mínimas establecidas por la iglesia, pues podrá participar. Pero si su testimonio, y esto sí es generalizado, si su testimonio no es conforme a la escritura ni conforme a la necesidad de la iglesia, pues entonces la iglesia no puede tener en cuenta ese nombre. La Biblia así también no lo declara. Mira, Hechos 6, 1 al 4 dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ok. El versículo es clarísimo, ¿no? Los griegos se estaban quejando, los hermanos griegos, los nuevos conversos, porque sentían que sus mujeres, sus viudas, no eran atendidas de la mejor manera. Y los discípulos se estaban encargando de predicar, pero al mismo tiempo Hacer todo. de atender. Mejor dicho, en otras palabras, silbaban, aplaudían y cantaban al mismo tiempo. Sí, estaban encargados de hacer todo. Sí. Como lo que le pasó a Moisés cuando dirigía al pueblo. Él lo tenía que hacer todo. Entonces vino su suegro y le dice, oye, no, así te vas a acabar. Tienes que nombrar personas de confianza que puedan dirigir, que puedan dirigir. Y bueno, en este caso los discípulos dicen, bueno, vamos a elegir a unos varones para que nos ayuden, pero esos varones tenían una característica. Tenían 3 características especiales. Eran sabios. Sabios. Eran de buen testimonio. Sí. ¿Eran 3 o eran 2? Eran y llenos del Espíritu Santo. 3. 3 características muy especiales. Claro, mucho. Así que todas las personas pueden llegar a ser líderes en la iglesia y participar en la iglesia. Pero para eso deben tener buen testimonio. Buen testimonio. Deben ser personas sabias. Sí. Y que el Espíritu se dejen utilizar por el Espíritu Santo. Sí. Sabes que cuando ya dices eso, algunos hermanos pueden decir, ay, sí, pero es que resulta que así, de todas maneras, hay hermanos que son hipócritas y que tienen una vida que se les parece que es sin tacha, que son muy bien, pero viven dobles vidas. Sí, pero eso ya no es nuestra responsabilidad. Ya no. Ahora, si hay una persona que sabe algo de otra, pues las iglesias tienen una administración eclesiástica. Todas tienen juntas de iglesia, ¿no? Así que si usted sabe algo, pero ese algo no es una duda, no es un chisme, sino es algo certero. Y usted lo hace con el deseo, con el amor del cambio, de
de no ir a juzgar al hermano, sino de redimirlo. Entonces hay que exponer el caso, ¿no? Hay que exponer el caso. Pero nosotros debemos seguir la recomendación bíblica. Primero es, si yo sé algo de alguien, pues yo voy a ir a esa persona y voy a hablar con él. Si esa persona no cambia, entonces yo voy a ir con otra persona o con otras dos personas. Y si esa persona no cambia, entonces ahora voy a llevar el caso a la iglesia, ¿no? Para que la iglesia pueda enterarse del asunto y pues tome una decisión. Esa sería la situación más sabia o el conducto regular más sabio para dichas situaciones. Ahora, nosotros podemos decir, o los hermanos pueden decir, pero ahí la Biblia está diciendo que solamente se van a elegir varones. Eran 7, pero eran varones. Sí. No está hablando de damas. Bueno, pero pues la escritura también nos hace aclaración importante aquí. Primera de Timoteo 3, 8 al 13 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias y fieles en todo. Ok, entonces la escritura aquí ya es mucho más clara, ¿no? Ya le da la oportunidad a las damas, ¿no? Las damas, no sí. solamente son los hombres, sino también las damas los que pueden... las damas, las que pueden, participar en el liderazgo de la iglesia, no las excluye, las incluye también, ¿no? Sí, y esto lo han preguntado muchas veces y de pronto algunos no han visto los videos anteriores, pero vuelven y lo preguntan. ¿Las damas pueden participar? Sí. Claro que sí. Y nuestro manual de iglesia como tal lo avala que nuestras damas participen, de hecho que son muchas más casi siempre en las congregaciones, son líderes, son incansables, están allí siempre trabajando. Aún incluye nuestro manual de iglesia ancianas, lo incluye el manual de iglesia, algunos no están de acuerdo, pero el manual de iglesia así lo hace. Muy bien. Entonces, mis hermanos, alguna persona que tenga algún pecado puede participar del liderazgo de la iglesia, pues todos tenemos pecados, todos participamos, ¿cierto? Pero si hay un pecado que trae oprobio a la iglesia, si mi testimonio no es el mejor afuera, pues no es idóneo que yo sea líder. Entonces, ocurren dos cosas. Yo puedo tener la capacidad, porque debiera ser así, de hablarle a la iglesia y decir, mira, yo no puedo continuar, no puedo, estoy pasando por una situación difícil, compleja, así que dejo mi responsabilidad. O que la iglesia, pues al final tome la decisión de decirle al hermano o a la hermana, pues usted debe apartarse un tiempo, esperar un tiempo prudente para, pues poder solucionar lo que está pasando, ¿no? Sí, yo quería cerrar aquí, pero quiero solo mencionar que de pronto algunos pueden pegarse en eso de que todos pecamos, entonces pues todos podemos participar, sí, pero en los textos que leímos o en el que leímos ahorita da características muy esenciales. Hay que ser honestos, hay que dejar de ser hipócritas, no calumniadores, no beber, mejor dicho, irreprensibles. La palabra irreprensibles ya encierra un fieles en todo. Son personas fieles en todo. ¿Que se equivocan? Sí, claro. Se equivocan. Constantemente puede ser, o algunos, pero el ideal es que podamos tratar cada día de ser mejores. Así es. Muy bien. Entonces, mis hermanos, vamos a la siguiente pregunta. Y esta pregunta, wow, cuando la escuché no sabía ni qué decir. ¿Desaprueba a Dios los anticonceptivos? ¿Desaprueba a Dios? Nosotros lo llamamos, no sé si en todos los países, pero aquí en Colombia se llama planificación familiar, ¿sí? ¿Los desaprueba Dios o eso está en la Biblia a favor, en contra? ¿La Biblia habla de los anticonceptivos? Bueno, pues vamos a ver lo que la Biblia declara, lo más próximo a este asunto
y lo que, bueno, nosotros inferimos de las Sagradas Escrituras. ¿Sabes por qué se me hizo extraño? Sí. Porque los métodos de planificación familiar es algo que es muy común. Sí. ¿Sí? Especialmente en este tiempo. Antes no. Sí, pero cuando nosotros nacimos eso ya era algo Sí, común, claro. ya todo el mundo lo utilizaba. Entonces, como era tan común, uno nunca se preguntó, ¿eso está bien o eso está mal? Así es. Y eso es lo que pasa con muchas cosas en nuestra vida. Como ya son comunes, ni siquiera nos llegamos a preguntar si es correcto o incorrecto. Así es. Pero hay un texto bíblico que algunas personas usan para decir, Dios lo desaprueba, y es el siguiente. Leámoslo, por favor. Bueno, está en una historia en Génesis 38, 8 al 10 y dice, entonces Judá dijo a Onán, llégate a la mujer de tu hermano y despósate con ella y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y él también le quitó la vida. Y a él también le quitó Y la a vida. él también le quitó la vida. Bueno, hay que decir, aclarar aquí para que no se salga de contexto, que cuando Dios le dijo a Onán que se acercara a la esposa de su hermano, era porque su hermano había muerto. Así es. Sí. Y no solamente eso, hay que aclarar que había una norma en el pueblo de Israel y Dios la creó para salvaguardar a las mujeres. Cuando una mujer enviudaba, pues el hermano del esposo o su cuñado próximo que estuviese soltero debía tomarla a ella por esposa. Y es lo que ocurre en esta historia. Así que el padre, Judá, le dice a Onán, su hermano murió. Ahora usted se va a encargar de su esposa y va a tener hijos con ella. Pero esos hijos van a llevar el nombre de su hermano, no van a llevar su nombre. Así que esto le disgusta a Onán tanto que cuando se encontraba con su esposa maritalmente, sexualmente, la Biblia dice que vertía el semen en tierra. Por esa razón ella no podía concebir. Ese pecado le desagradó al Señor y le quitó la vida. Entonces muchas personas dicen, si ven, o sea, no se puede, o sea, hay que ir naturalmente al acto marital, al acto sexual, porque si no, a Dios no le agrada ese asunto y pues hasta nos puede quitar la vida, ¿no? Muchas personas pueden inferirlo, pero realmente aquí el meollo del asunto no estaba en el hecho de que no hubiese reproducción, sino que Onán estaba yendo en contra directamente de las normas de Dios. Y eso es lo que a Dios le desagrada, que nosotros vayamos en contra de sus normas, de sus leyes, de sus estatutos. Y en este caso, pues él estaba rebelado totalmente contra Dios. No era solo el hecho de que su esposa no concibiera, sino porque él abiertamente estaba en contra de Dios. Es así. Pero entonces hay que entender algo interesante dentro de esto de los anticonceptivos. Y es que casi que Dios en el ciclo menstrual de la mujer ya hizo unos anticonceptivos. Sí. ¿Sí? Porque el ciclo menstrual de la mujer pues normalmente dura 28 días, que Correcto. es el ciclo normal. Bueno, eso hormonalmente varía, Sí, varía. sí, pero el ciclo menstrual es de 28 días. Cada 28 días la mujer debe menstruar. Así es. ¿Sí? Dentro de esos 28 días hay días en que la mujer es fértil. Sí. Y son aproximadamente unos 8 o 10 días. ¿Sí? Sí. Pues esas cosas también varían. También varía. Pero más o menos el resto de los días del ciclo, pues la mujer no va a quedar embarazada. Así es. Entonces, pues vayamos a mirar una reglita que tenemos por allí, que esto pueda quedar claro. Entonces, Dios, pensando también en la humanidad, pues creó a la mujer de esta manera. Los primeros 7 días, del 1 al 7, estarían marcados aquí como los días de su menstruación, ¿no? Pues eso varía, pero son más o menos 7 días de menstruación. En esos días estaría infértil, ¿cierto? Pasada su menstruación, entonces vuelve a quedar fértil.
y más o menos son 11 días, más o menos, que estaría fértil. Los 11 días después de la menstruación. Correcto. Ujú. Y después de ese tiempo, otra vez vuelve a quedar infértil por más o menos otros 9, 10 días, vuelve a quedar infértil. El asunto aquí es, después de analizar esta tablita, bueno, entonces, pues como esta es la regla del Señor, ¿cierto? Así diseñó a la mujer, pues entonces nosotros nos limitamos a esos 8 días, 10 días para tener relaciones íntimas, Para no tener hijos. para no tener hijos, ¿sí? Ese sería como la deducción más práctica y más natural, Sí, ¿sí? pero Como, pues, como hacía el pueblo de Dios cuando no existían los anticonceptivos. ok, y más aún ahora con la declaración que hace Pablo. Vayamos a ver una declaración que hace la Pablo. Primera de Corintios 7, 4 al 5 dice, la mujer ya no tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Tampoco el hombre tiene derecho sobre su propio cuerpo, sino su esposa. No se nieguen el uno al otro, a no ser de común acuerdo, y solo por un tiempo para dedicarse a la oración. No tarden en volver a unirse nuevamente, de lo contrario pueden caer en tentación de Satanás por falta de dominio propio. Ok. Ahora, el apóstol Pablo está diciendo, no se nieguen ustedes mismos, no se nieguen. El no negarse quiere decir que después de la menstruación, pues ustedes pueden estar maritalmente cuanto quieran, cuanto quieran. Disfruten ese regalo de Dios. El asunto aquí es, bueno, pero pues ella va a estar en los días que es fértil. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues si Dios creó a la mujer ya con un anticonceptivo natural, por decirlo así, bueno, el Señor no desaprueba el anticonceptivo. No lo desaprueba. Igual, Pues la Biblia no lo dice la en ningún Biblia, lado. eso, la Biblia no hace ninguna clase de mención. Ahora, hay algo importante que nosotros también debemos tener en cuenta. Y es que anteriormente era muy fácil poder tener familias numerosas porque se tenían tierras, ¿no? Y en esa época, entre más mano de obra hubiese para labrar la tierra y para cultivar la tierra, pues era una mayor bendición. Por eso aquellas familias que vivían en fincas anteriormente tenían 12, 13. Conocí a una dama que tuvo 19 hijos, 19. Y pues ellos se criaron en la finca, cultivaban la tierra, vivían del sustento de la tierra y no les hacía falta nada. Pero hoy nosotros podríamos tener 19 hijos, les podríamos brindar todo lo que ellos necesitan. La cultura ha cambiado muchísimo, empezando que las mujeres hoy, muchas no piensan en tener hijos. Sí. Y las que tienen, pues solo quieren uno o máximo dos, porque digamos que esa idea de maternidad se ha tomado como con mucho recelo. Antes la mujer tenía casi que un hijo por año. Sí. Sí, pero los hijos estaban para trabajar, para labrar, la cultura ha cambiado muchísimo. Muchísimo. Sí, y eso también pues nos pone a pensar de manera diferente. Y no solo la cultura, sino también En la la economía economía del mundo. Ahora, para poder traer el sustento a la casa, no solamente trabaja uno, trabajan dos en la casa para que pueda haber el sustento. ¿Quién va a criar los hijos? ¿Quién los va a educar? ¿Quién los va a orientar hacia el Señor? Se hace extremadamente difícil. Otra cosa también a considerar y que es bien importante es que pues Elena White habla de los tiempos del fin y ella dice, no es tiempo de tener hijos, no es el momento de tener hijos. Hijos para el reino de los cielos es difícil cuando hay tanta maldad a nuestro alrededor. Aquí el asunto es, porque hay anticonceptivos, ¿cierto? La mujer tiene un anticonceptivo natural, ya lo vimos, lo hemos repetido. Y la ciencia ha creado muchísima clase de anticonceptivos. Yo sí quiero decir algo.
La mayoría, si no es por decir todos, excepto el condón, tiene bastantes contraindicaciones, si se me había ido la palabra. Bastantes contraindicaciones. Algunas de ellas, o una de las más notorias, es el cáncer de seno. Sí. Y los anticonceptivos todos son para la mujer. De hecho, se ha hablado mucho de un anticonceptivo, una inyección para el hombre, pero no es popular y no sé qué pasó con esa investigación. Pero la mayoría de los anticonceptivos son para las mujeres y traen bastantes enfermedades a la mujer. Pero hay dos clases de anticonceptivos. Una que son abortivos, sí, y otros pues que no lo son. Entonces allí ya radicaría como la diferencia, porque ya sabemos que nuestra posición es en contra del aborto. Así es, sí, claro. Y si es abortivo significa que hay una fecundación, pero luego de la fecundación pues se va a perder. A destruir la vida. Exactamente. A destruir la vida. Vamos a verlo. Sí, pero espérame un momentito porque yo también quisiera hacer aquí una aclaración. Y es que el anticonceptivo viene a ser como un elemento para... voy a ir claramente. Es exclusivo para la pareja que está casada, ¿no? Porque muchas personas quieren tomar el concepto del anticonceptivo precisamente para vivir promiscuamente, ¿no? Y es algo que Dios desaprueba. Muchas personas consideran que el pecado no es tener la relación sexual. El pecado es quedar embarazada o quedar embarazados, por decirlo así. Bueno, ¿no? Y desde ya, por lo menos en Colombia, a los jóvenes los llevan a un programa desde los 12 años, creo, en los que ya les dan métodos anticonceptivos para que usen para evitar los embarazos juveniles, y pues ya se vuelve esto tan común que entramos ya en otro tema de bastante profundidad y sí, discusión que lleva cada vez a la degradación del sexo y de la vida, de la familia, de la sociedad, de todo. Sí, nuestros hijos, nosotros deberíamos velar porque nuestros hijos pues vivan correctamente y no, o sea, que no haya en sus labios o en los jóvenes de la iglesia, que no haya en sus labios la necesidad de usar un condón, ¿no? O un anticonceptivo. O de repente ver una de las chicas de la iglesia que se puso una pila, que le llaman aquí en Colombia una pila anticonceptiva, la ponen en la piel, la insertan allí y bueno, es una forma para no tener hijos. ¿Y cómo es esto? ¿Cómo es esto? Y muchas veces, a veces hasta los padres adventistas o padres cristianos, dejemos, no utilicemos un solo nombre, los padres cristianos apoyan esto en sus hijos y a sus hijas les ponen esos anticonceptivos. Aquí el asunto es: ¿dónde inicia la vida? ¿Dónde inicia? Porque una cosa es interrumpirlo, como tú lo habías dicho, con anticonceptivos que son abortivos o usar el anticonceptivo correcto. Entonces, ¿dónde inicia la vida? La concepción se produce en el instante mismo en que el espermatozoide penetra el óvulo, denominándose fecundación, la cual tiene lugar en las trompas de falopio del aparato reproductor femenino. Es el preciso instante en que comienza una nueva vida humana, única, con caracteres particulares perfectamente definidos desde el punto de vista biológico y genético. Ok. Allí entonces inicia la vida, pero mira lo que dice la Biblia. Salmo 139:16 dice: mi embrión vieron tus ojos y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Allí David está hablando desde el mismo momento de la fecundación que Dios ya le dio vida, características, dice allí, sí, el proceso de fecundación. Después de que nosotros sabemos que, yo me acuerdo cuando me enseñaron eso en biología, que son muchos los espermatozoides que entran y que van, el más fuerte llega hasta el óvulo y penetra el óvulo, y allí ya en el momento en que lo penetra, pues ya hay una nueva vida. Ya hay una nueva vida. Entonces aquí el asunto es,
pues qué métodos estamos usando y con esos métodos estamos honrando a Dios o no. Vayamos a ver los más comunes. Estos son los anticonceptivos abortivos, ¿sí? Sí. Y el primero de ellos que vamos a mencionar se llama DIUS. El DIUS, el ASA, la T de cobre y el anillo. Estos son artefactos de diferentes materiales que se introducen en el útero para evitar la procreación. Actúan química y mecánicamente impidiendo a veces la anidación del óvulo ya fecundo en el útero, lo cual es un efecto abortivo. Ok, entonces estos tres métodos, el asa, la T de cobre y El anillo y el DIUS. Y el DIUS son abortivos, no son anticonceptivos, son abortivos, porque ya el óvulo está fecundo, pero ellos entorpecen el proceso, cortan el proceso, aíslan el esperma, lo aíslan. Entonces, bueno, pues mis hermanos, tengamos claridad en esto. Hay otro método. Los anticonceptivos de emergencia. Los anticonceptivos de emergencia constituyen una forma de evitar la procreación basada en la falsa teoría de que el embarazo comienza con la implantación del óvulo ya fecundado, o sea, de la nueva vida humana en el útero en vez de la fecundación. Basándose en esta idea errónea, se le dan el nombre de anticonceptivos de emergencia, cuando en realidad se trata de un aborto. O sea, como esa pastilla del día después. Sí, aquí se conoce así. ¿Ya? La pastilla del día después es un abortivo. Es abortivo. Ya hay una fecundación y lo que hace es interrumpirlo, correcto. Hay otros métodos que vamos a ver. Bueno, la RU 486 es una píldora abortiva que se utiliza en las primeras 9 semanas del embarazo. Bloquea la acción de la hormona progesterona y por tanto impide que un óvulo fecundado se implante en la membrana uterina. Ok, y el Norplant. Son 6 pequeños tubos del tamaño aproximado de los fósforos que se introducen debajo de la piel en la parte superior del brazo de la mujer. Estos segregan una dosis baja de progestina y un abortivo que impide que el ser humano en desarrollo se implante en el útero materno. El Norplant, por lo tanto, también es abortivo. Y nosotros podríamos seguir con la lista, porque la lista es mayor, ¿cierto? Todos son abortivos, todos estos. Así que, pues mis hermanos, lo que nosotros hemos podido leer, lo que nosotros hemos podido analizar a través de las escrituras y lo que la ciencia ha sacado. Primero es que, pues, Dios no desaprueba el anticonceptivo. Dios no lo desaprueba. Pero el anticonceptivo debe ser el correcto. Porque si ya se ha generado vida, nosotros estamos pecando, porque nosotros estamos... es como si se practicara un aborto de 12 semanas, de 13 semanas, cuando ya el ser ha tomado forma. Y hay clínicas donde lo hacen, ¿no? Y bueno, hoy hay muchos países que lo han aprobado de manera legalmente, destruyendo una vida, ¿cierto? Así que... Pero resulta que nosotros hemos utilizado anticonceptivos y no sabíamos que estábamos abortando, ¿sí? Algo así. Sí. Entonces, la idea aquí es realmente conocer, estudiar qué es lo que usted está consumiendo. Nosotros personalmente, yo nunca pude tomar ningún método de estos, nunca, porque para mí es algo perjudicial, era algo muy perjudicial para mi cuerpo, porque todo método anticonceptivo que probaba me generaba hemorragias. Y sin importar el método que fuera, generaba en mí hemorragias por las hormonas. Muy continuas. Entonces era muy dañino para mi cuerpo y me estaba matando. Claro que nunca lo hice, lo descubrimos y definitivamente jamás utilizamos un método de cualquiera de estos que hemos mencionado ni ningún otro por el daño grande que causan al cuerpo.
Así es. Pero no, nosotros repetimos lo que dijimos al principio. El anhelo no es que nosotros nos llenemos de hijos o estemos pues sufriendo porque no podemos evitar quedar embarazados. Hay otros métodos, existen. Claro que sí. Y podemos buscar los mejores para nosotros. Así es. Y el apóstol Pablo, yo reitero sus palabras, el apóstol Pablo dice, no se nieguen, porque si ustedes dejan mucho tiempo de poder estar juntos, ustedes van a pecar. Porque si ustedes se niegan a sí mismos, pues va a haber otra persona que no se va a negar. Así que no hay que negarse maritalmente, no hay que negarse. Pero pues, tampoco vayan a usar este texto de excusa. Sí, tampoco. O sea, todo debemos llevarlo dentro de la interpretación mesurada de las escrituras. Claro, ¿no? porque el texto dice por el dominio propio. Eso Sí. significa que también debemos trabajar en nuestro dominio propio. Así es. Así que, pues mis hermanos, es lo que hemos investigado, es lo que podemos decirles en este momento. Y bueno, pues rogamos a Dios que ustedes puedan tomar la mejor decisión. Yo creo que nos van a dejar algunas preguntas como, bueno, y si estos métodos no se pueden usar, entonces, ¿cuál es el que sí se puede usar? Bueno, nosotros no somos expertos en eso porque les decimos, jamás pudimos utilizar ninguno, son desastrosos para nuestra vida. El condón, pues, es el más práctico, ¿no? Y realmente el óvulo no va a fecundar, ¿no? Pero entonces ya es cuestión de leer, de ir a un buen ginecólogo que le explique, que le enseñe y que de esta manera puedan descubrir cuál es el correcto. Así es. Así que mis hermanos, hemos llegado al final de nuestro video. Esperamos vernos próximamente. Y no olviden, por favor, no olviden, el próximo lunes 19 de septiembre a las 7 de la noche estaremos en un en vivo rogando a Dios por todas aquellas cosas que nos preocupan, por todas aquellas cosas que, bueno, nos hacen difícil nuestra existencia. Para que el Señor traiga esperanza, consuelo y paz a nuestro corazón. Amén. Dios le bendiga. Vamos a orar. Sí, vamos a orar. Ora. Maravilloso y buen Dios, gracias te damos, Padre, porque de la vida nos enseñas muchísimas cosas. A veces tenemos dudas, tenemos inquietudes, tenemos mucho temor, Señor, de no hacer lo correcto delante de tus ojos. Nos equivocamos constantemente, a veces sin ni siquiera saberlo, Padre bueno, pero queremos, Señor, llegarnos a ti. Y suplicarte que nos ayudes, que nos perdones, que nos guardes y que nos sigas hablando cada día a nuestro corazón para que podamos cada día acercarnos más y más a ti. Ayúdanos a dar buen testimonio, ayúdanos a que nuestra vida pueda atraer a otras personas y que puedan mostrar tu amor infinito. Gracias por escucharnos y gracias, Señor, por este tiempo del estudio de la palabra. Te lo agradecemos y pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Nos vemos en un próximo video.